Buen día para todos. Nos encontramos con la última temática que vamos a desarrollar para la programación en microcontroladores para el último corte enfocándonos en las tarjetas Arduino, en donde vamos a manejar lo que son las interrupciones, cuál es su sintaxis y cómo vamos a poder desarrollar nuestro programa. Entonces, recordando lo que hace referencia a las interrupciones, nos damos cuenta de que al igual que en las interrupciones para microcontroladores PIC, son grupos o son secciones de programas que el usuario aprovecha para interactuar, ya sea con el medio o con el proceso que esté queriendo controlar, en donde estas diferentes acciones programadas pueden ser tanto particulares como generalizadas, se van desarrollando o se van generando a través de eventos que se supone que están por lo general presentándose en el medio externo, no en el medio en cuanto a la codificación o la programación. Por ende, por eso se le dan interacción o se le da un importante uso sobre eventos externos. Las interrupciones y sobre lo que estamos abordando, que son la ejecución de programas o pequeños programas que van a ejecutar, se va a ejecutar dentro del microcontrolador, pues básicamente tienen lugar o se dan lugar en segmentos muy específicos y muy, digamos que muy poco recurrentes, por así decirlo, en donde la programación debe ser muy simple, muy fácil y muy rápida de ejecutar para evitar que se ocurran o que se produzcan lapsos en la programación o en la lectura del microcontrolador. Sabemos entonces que hay interrupciones internas al igual que interrupciones externas. Por lo general las internas son las que se dan a través de los desbordes de timer, ya sea que estemos trabajando un proceso de conversión, ya sea que estemos trabajando un proceso de comunicación o en algunos casos que se esté dando definición o que se esté dando alusión a un trabajo específico sobre algún módulo como lo hicimos hace algunas clases, lo que era el uso de las librerías del teclado matricial, en donde ellos internamente accionaban o ejecutaban este tipo de interrupciones para poder generar las pulsaciones de nuestro teclado. Ese tipo de interrupciones se generan por medio de secciones de programa específicos para poder ser trabajados. En el caso de las interrupciones externas, son directamente conectadas en las periferias de nuestro dispositivo o de nuestra placa Arduino, en donde dependiendo de la placa que estemos trabajando, va a haber una distribución de los pines que voy a poder utilizar en cuanto a las interrupciones o eventos que voy a querer denotar o controlar dependiendo sea el proceso. Como vemos en algunas de las tarjetas, ya sea la Arduino Uno, vemos que para estos tipos de desarrollos o de modelos solo vamos a tener dos interrupciones generadas o ubicadas en el pin 2 y en el pin 3, ubicadas como interrupción 0 e interrupción 1. A diferencia del microcontrolador PIC, las interrupciones en las tarjetas o placas Arduino tienen la misma jerarquía. No hay una interrupción que gobierne o que se gestione de forma, digamos que jerárquica a nivel de interrupciones. Todas van a tener el mismo peso o se van a generar una tras otra dependiendo de cómo se haya generado la interrupción o el evento dependiendo de la placa y los pines que estén conectados. Como vemos, la Arduino Nano también tiene dos interrupciones. La Arduino Mini Pro de igual forma lo acompaña con dos interrupciones. La Arduino Mega, por su connotación y distribución de periféricos, nos ofrecen pues muchas más interrupciones. Están denotadas desde la 0 hasta la 5. La Arduino Leonardo también acompaña con un buen juego de interrupciones y la Arduino Due en donde todos sus pines trabajan de forma de interrupciones. Es muy importante aclarar de que el Arduino Due ya empieza a ser una parte de microcontrolador PIC gama alta
por la connotación en cuanto a el funcionamiento y la configuración. Nos damos cuenta que al igual que nuestro microcontrolador PIG, vemos que obedece a diferentes banderas o flancos en la interacción de los periféricos de entrada, en donde denotándolo con la palabra específica low, change, rising, falling, nos damos cuenta de que tiene una interacción o una interpretación dependiendo de las transiciones o los estados presentes en el periférico. Como nos damos cuenta en el primer ejemplo, es una interrupción que dispara cuando el pin baja o está en un flanco descendente. La interrupción dada por la palabra reservada change nos da cuenta de que hay una interacción o un cambio de flanco cuando se presenta una transición de estado lógico alto a estado lógico bajo o viceversa, cuando hay una transición de estado lógico bajo a estado lógico alto. La palabra reservada rising nos da pie para lo que es un flanco ascendente, un flanco de subida, en donde la denotación está desde un estado lógico bajo hasta un estado lógico alto. Y la denotación falling nos da cuenta sobre el trabajo de una transición sobre el estado lógico alto a un estado lógico bajo. Entonces, de esta forma nosotros podemos aprovechar o conectar nuestros dispositivos dependiendo de la naturaleza o la respuesta de los mismos. Esto es muy importante al momento en que empecemos a diseñar y empecemos a trabajar lo que es el accionar o la automatización de nuestro proceso. Y para el Arduino Due solo se presenta una única interrupción al momento en que el pin al cual esté conectado el sensor o el dispositivo genere un estado lógico alto. Asimismo, hay una configuración importante que nos ofrece los desarrolladores de este tipo de tarjetas, en donde nos orienta sobre la correcta utilización de la sintaxis de programación, en donde nos damos cuenta que el primer ejemplo, que es el recomendado por el fabricante, nos habla sobre la necesidad de escribir la palabra reservada attach interrupt entre paréntesis, enmarca todo lo que es la configuración. El primero o la primera configuración que tenemos es digital pin to interrupt. De esta forma denotamos cuál es el pin que nosotros vamos a manejar para la interrupción. Es necesario colocar toda la sintaxis digital pin to interrupt y entre paréntesis el pin o el nombre del pin al cual nosotros vamos a conectar nuestra interrupción. Denota también, coma, lo que es la ISR. La ISR es básicamente la función que nosotros le damos al programa o a la interrupción en sí para poder nombrarla, en donde vamos a generar un pequeño programa, como ya lo mencionábamos, para que interactúe o genere la información necesaria para ser procesada. Y por último, encontramos el modo, que es básicamente cómo vamos digamos que a leer o vamos a activar esta interrupción de acuerdo a los flancos presentes en el periférico o en el pin de entrada. Otro de los ejemplos, lo cual nos recomiendan el fabricante de no usar, es el segundo método, que es attach interrupt. Entre paréntesis encontramos la interrupción, la ISR, como ya lo mencionamos, y el modo. Dice que no es recomendado ya que no garantiza la fidelidad o eficiencia del accionar de la interrupción. Quiere decir que en algunas ocasiones puede ser que no se dispare la interrupción o no se genere la interrupción, provocando entonces un lapso en lo que es el desarrollo o el buen desarrollo de la programación que se generó o que queremos que se genere en el microcontrolador. Y por último encontramos también lo que es una configuración que está presente o está inmersa en algunas placas específicas o desarrollos específicos del fabricante. Entre ellos encontramos unas placas trabajadas sobre SAMD, uno Wi-Fi y como las placas DUE o 101.
en donde nos dice, usted puede generar este tipo de sintaxis de programación en donde posiblemente pueda tener o no generar errores al simplificar, digamos que la correcta o adecuada configuración. Encontramos entonces attach interrupt, el pin al cual nos vamos a referenciar, la ISR, de igual forma la función de la interrupción y el modo como vamos a atacar lo que son los flancos. Entonces vamos a detenernos acá y vamos a generar entonces nuestro programa y nuestro desarrollo. Nos vamos entonces a orientar sobre un desarrollo o sobre un esquema que vamos a generar como ejemplo. Vamos a tratar de centrarlo en esta parte y vamos a analizar entonces. Tenemos que para este ejemplo la entrada de un potenciómetro hacia el periférico A sub 1. Encontramos el LM35 conectado a la terminal de A sub 0. Encontramos nuestra LCE. Encontramos un botón que está conectado a la entrada del pin 2, en donde estamos trabajando una transición de flancos desde un estado lógico bajo a un estado lógico alto por la configuración como lo podemos apreciar. Tenemos unos LEDs de salida y un motor en donde vamos a interactuar con estos LEDs para interpretar o evidenciar visualmente que estemos generando nuestra interrupción. Entonces vamos a hacer la programación para ver cómo podemos entonces generar nuestro ejemplo de este tipo de desarrollos o de uso en cuanto a lo que hace referencia a las interrupciones. Entonces vamos a tratar de generar de esta manera el código. Vamos a ampliar un poco y vamos a tener presente entonces lo que hace referente a la sintaxis. Entonces lo que voy a hacer es empezar por abordar la parte de el teclado matricial. Entonces vamos a incluir la librería. Vamos a traer de los ejemplos que ya hemos desarrollado para que nos rinda un poco más la programación, para que pues no se nos haga un poco tedioso esta configuración. Vamos a abrir algunos ejemplos que ya hemos desarrollado en clase para que sea mucho más eficiente la programación. Vamos a irnos eh, sobre teclado y LCD. Yo creo que podemos aprovechar la sintaxis. Entonces lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar para que no nos demoremos tanto en lo que es la interpretación o el desarrollo del código mismo. Entonces vamos a hacer acá la configuración. Vamos a establecer lo que es la configuración de la LCE. Vamos a verificar, tenemos los pines adecuados. Y vamos por último a configurar lo que es la LCE dentro de nuestro voice setup. Muy bien, de esta forma. Muy bien, vamos a dejar este ejemplo y vamos a darle continuidad con lo que queremos. Entonces acá de forma rápida lo único que hicimos fue configurar la parte de la LCE para que nos ahorre un poco más de tiempo
y vamos a generar entonces los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Estamos denotando que los periféricos de entrada tenemos al LM35, entonces vamos a darle o a nombrarlo el LM35 que está conectado a la entrada a sub 0. De la misma forma estamos trabajando con un potenciómetro y este está conectado a la entrada a sub 1. Muy bien. Vamos a requerir hacer la conversión muy seguramente para evidenciar los valores presentes en estos dispositivos. Entonces vamos a apropiarnos de unas variables. Vamos a, no sé, a suponer de pronto la A para hacer la conversión de este apartado, y vamos a generar de pronto poco a poco más variables que nos puedan servir para esta interacción. Mientras tanto vamos a dejarlas hasta ese punto. Vamos a generar las variables sobre los periféricos de salida. Vamos a nombrarlos como LED 1, perdón, y vamos a trabajarlos en la salida del pin 3 y del pin 4. Muy bien, de esta forma entonces ya tendríamos configurados los LEDs, los indicadores visuales, y vamos entonces a configurar de la misma forma lo que hace referente eh, a lo que es la parte de periféricos. Entonces vamos a trabajar lo que es el periférico de salida, en donde vamos a anotar los LEDs. Asimismo vamos a completarlo para el LED 2, y vamos entonces ahora sí a trabajar sobre lo que hace referente a la interrupción o la configuración de nuestra interrupción. Recordemos entonces que habíamos hablado de que es importante denotar en cuanto a la configuración. Vamos a ver si de pronto lo podemos abrir un poco acá. Hay que denotar la estructura misma, en donde es preciso generar el pin en donde se va a generar la interrupción. Lo primero que vamos a hacer entonces es a generar o a nombrar el pin. De esta forma entonces vamos a llevar la programación para poder generar o establecer este pin. Pero entonces el pin que nosotros vamos a trabajar, recordemos sobre el desarrollo, estamos trabajándolo sobre el pin número 2, como podemos ver. Entonces de esta forma lo que vamos a hacer es a generar o interpretar el pin. Podemos trabajarlo como una constante, podemos trabajarlo de la forma que nosotros queramos. Vamos a trabajarlo de esta forma y le vamos a decir que acá le vamos a decir que es una, una palabra que acá vamos a intentar separarla un poco para decir que es la interrupción que nosotros vamos a generar, y que el pin al cual está generándose es el número 2. Ustedes pueden hacer o dar el nombre que prefieran para poder generar la interrupción, no hay ningún inconveniente. Ahora bien, como debemos hacer la configuración de la interrupción, lo que voy a hacer es tomar las palabras reservadas que me sugirió el enunciado o el fabricante. Entonces lo que voy a hacer es simplemente tomar la palabra reservada y le voy a decir muy bien, vamos a generar una interrupción o a generar o habilitar las interrupciones. De esta forma entonces establezco lo que es primeramente
la denotación del trabajo de la interrupción. Ahora, lo que debo hacer entonces es generar la siguiente configuración o establecimiento sobre el pin que yo voy a trabajar. De esta forma entonces lo que hago es llamar o dar mención al pin. ¿Pero a cuál pin? Al pin número 2. Pero entonces recordemos que el pin número 2 nosotros lo habíamos nombrado de esta forma. Lo único que yo voy a hacer es simplemente llevarlo a la configuración. De esta forma está configurado el pin. Ahora, ¿qué me hace falta? Lo que debo hacer entonces es de esta forma colocar la ISR, que es básicamente la función que yo voy a interpretar, mi función de la interrupción. Entonces como es básicamente verificar si se están dando las transiciones, voy a decir que mi palabra o mi función se va a generar o se va a llamar estado. Y a su vez, de la forma como yo la voy a trabajar, me va a permitir entonces interactuar con ella. Entonces recordemos que para interactuar con ella tengo los siguientes estados. Recordemos que estoy trabajando sobre una transición de estado lógico alto a un estado lógico, estado lógico bajo a un estado lógico bajo, lo que me indica que la más oportuna es trabajar sobre rising. Por ende entonces la voy a configurar de esta forma. Y noten que ya como al ser una palabra reservada, toma el color apropiado para generar esta configuración. Entonces vamos a llevar las ventanas de esta forma. Vamos a tratar de ampliar un poco el código para que no se nos quede nada oculto. Y vamos a seguir entonces con la configuración. De esta forma ya tenemos la configuración establecida. Y se supone entonces que ya debo tener entonces mis periféricos y mi interrupción debidamente establecida. Lo que voy a hacer entonces es generar la programación. Entonces, en mi programación voy a generar algo muy interesante. Apropiándome entonces de las clases que vimos sobre funciones, voy a generar una única función que se llame sensor. Y este sensor va a preguntar por una variable. Vamos a suponer que esa variable se llame m. Y debo obviamente configurarla. Entonces le voy a decir que esa variable que se va a llamar m va a estar igual a 0 para que yo pueda trabajar o configurar mi programación de forma adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se genere o esté leyendo nuestro microcontrolador? Va a estar censando o va a estar enviando a m como una variable que está siendo creada y que vale 0 a una función que se llame sensor. Pero esa función que se llama sensor, pues no estamos o no sabemos qué es lo que va a estar haciendo. Entonces, esto lo voy a programar después del while loop para que no me presente inconvenientes al momento de entender. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces, como solo voy a preguntar y que internamente se genere eventualidad, lo único que yo voy a hacer es simplemente declararla de tipo void para que no me retorne ningún valor. No me interesa que retorne ningún valor. Lo que yo voy a hacer entonces es decirle que esa función, perdón, que esta función a la que yo llamé sensor va a tener una connotación interesante. Le voy a decir que va a capturar esa famosa m y vamos a generar un trabajo con ella. Lo voy a hacer de esta forma y le voy a decir entonces, recordemos que no importa que yo trabaje sobre diferentes o sobre la misma variable, estoy hablando de que estoy trabajando sobre variables que van a generarse o que van a nombrarse igual, no importa que sea generada como una variable de tipo global o de tipo local. Recordemos que m la generamos como variable de tipo global, en donde no voy a modificar su valor o no voy en cada lapso de programación a estar modificando su valor. Entonces voy a trabajar sobre la misma variable m. Acá lo que voy a hacer entonces es preguntarme si esa m va a hacer algo o si va a tener o va a acudir algún
valor específico. Lo que yo voy a decirle es que cuando de pronto se genere la segunda interrupción, cuando m esté en el valor de 2, o sea, ocurran dos eventos, voy a generar o voy a desarrollar algo. Para mi propósito voy a decirle que vamos a generar lo que es la adquisición de una señal análoga. Y esta señal análoga que yo voy a leer va a establecerse sobre el LM35 como primera parte o como primer paso de nuestro programa. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando la interrupción o cuando se genere dos eventos de interrupción, vamos a leer el periférico análogo del canal del LM35. De esta forma, lo que voy a hacer o que voy a trabajar es que voy a hacer la conversión. Y le voy a decir que entonces que aquello que capturé en A lo voy a multiplicar por lo voy a multiplicar por 5 como ya lo habíamos trabajado anteriormente, y lo voy a dividir sobre 1024. A veces es importante o presenta errores cuando no se coloca el punto cero, para algunos casos específicos, algunas veces no, pero de todos modos vamos a generarlo, vamos a colocarlo. Recordemos entonces que ya estamos trabajando con la LCE, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a generar el seteo del cursor para que me permita posicionar debidamente en donde voy a empezar a escribir. De esa forma entonces lo voy a generar o lo voy a posicionar en la parte superior de la LCD y le voy a decir que me imprima lo que estoy desarrollando en la conversión. Voy a generarlo de esta forma y le voy a decir a su vez que me imprima también qué es lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está generando? Entonces, de esta forma, lo que yo voy a decirle entonces es que me imprima en esta parte que se está generando una temperatura, pero se está generando por el LM35. Entonces, me envía el valor y me imprime seguidamente a qué hace referencia o a qué hace alusión. Entonces, ese valor es la lectura que se tomó del LM35. A su vez, voy a interactuar con los periféricos y le voy a decir, bueno, vamos a generar una salida en estado lógico alto para lo que es el LED 1 que ya habíamos configurado. Le vamos a decir que se genere o que se establezca en alto. Vamos a decirle entonces que nos permita visualizarlo por medio de un lapso de tiempo pequeño, unos 500 milisegundos, y a su vez, seguidamente, se esté encendiendo y apagando. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a darle la transición low. De esta forma entonces va a estar encendiéndose y apagando el LED cuando esté en la interrupción número 2 o cuando generen dos eventos. De la misma forma voy a generar una segunda forma de interactuar, pero ya no le voy a decir que cuando trabajemos con la interrupción 2, le voy a decir que trabajemos con la interrupción número 4 o cuando el evento sea la interrupción 4. De igual forma voy a permitir entonces capturar eh, la, 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 el pin o lo que esté conectado, en este caso el potenciómetro, pero no lo voy a trabajar para solapar los datos. Entonces voy a trabajar acá con B y voy a decirle que acá trabaje con B de esta forma para que no se me vayan a solapar los datos o no se me vaya a perder información. Eso es importante de pronto cuando queramos generar una base de datos o estemos almacenando, agrupando cierta cantidad de valores específicos.
Acá lo que voy a hacer es que voy a trabajar con B, voy a dejar esta parte así. Acá le voy a decir que voy a generar entonces lo que hace referente a la conversión ya establecida, y a su vez le voy a decir que esto no es sobre el LM35 sino sobre el potenciómetro. Acá no le voy a decir que encienda el LED 1 sino que encienda el LED 2, y de esta forma entonces terminaría con la función sensor. Perfecto. Pero ahora no hemos hecho nada aún con lo que hace referencia a las interrupciones. Entonces, la interrupción yo la puedo programar en la parte superior o en la parte inferior. Recordemos que por lo general la parte inferior la estoy dejando para aquellas funciones que interactúan con nuestro programa. Pero cuando son interrupciones es muy aconsejado establecerlas en la parte superior del void loop. Es simplemente para denotar lo que es funciones de configuración, funciones específicas como para el teclado matricial y demás, y funciones particulares como son las interrupciones. Entonces voy a generarla en la parte superior para que se genere de una forma visual más elegante, no tengamos un mejor consenso. Algunas veces todas las funciones alguien las trabaja antes del void loop o incluso las trabaja después del void loop. Depende de cómo querramos organizar nuestra programación. Para mi ejemplo lo voy a trabajar de esta forma y voy a generar entonces la función que había denotado o había nombrado de forma estado, y a su vez entonces vamos a generar entonces lo propio, que es básicamente la programación de lo que vamos a querer hacer o lo que vamos a querer desarrollar. Entonces, al momento de que genere la interrupción, lo que voy a decirle es que me permita borrar la LCD primeramente para que no tenga datos cerrados. Voy a decirle a M, que ya la había creado, que se sume o que se incremente en una unidad de esta forma, y le voy a decir entonces que se genere. Voy a tener en cuenta la parte del cursor. Voy a llevarme esta parte de programación y voy a modificarla de esta forma. Entonces me llevo el cursor acá de esta forma. Entonces lo que yo le voy a decir entonces que genere el cursor pero en la parte inferior para que me contemple que estoy separando, que estoy dando lugar a lo que es las interrupciones. Voy a anotar lo que es la interrupción. Le voy a enviar cuál es el número de la interrupción que se está generando y le voy a decir que esto es propio de una interrupción. Vamos a traerla de acá, vamos a copiar esto y vamos a bueno, vamos a copiarlo en mayúscula. Entonces interrupt, eso es una interrupción y el número que se está generando. De esta forma entonces ya podemos nosotros inferir sobre lo que estamos generando. A su vez le voy a decir que las interrupciones tengan una cantidad finita para que no se desborde tanto la programación y tenga un mejor control. Le voy a decir mientras M sea de alguna forma mayor a 5, cuando M sea mayor que 5, ella va a venir y se va a establecer. Le voy a decir que esa M se devuelva a su valor original, que sería 0, y le voy a decir a su vez que entonces que podemos hablar que genere esto mismo para que no pierda la relación que estamos haciendo. Vamos a llevarlo por acá. Vamos entonces a verificar en la posición y en la misma interrupción. Ok, entonces como estamos estableciendo el valor de 0, voy a nuevamente imprimir el valor de 0 para que no se pierda la interacción o no se pierda lo que estamos queriendo denotar, que es la interrupción. Vamos a verificar si de pronto existe algún error. Por ahora lo que me dice es que debo guardar el código. Vamos a guardarlo entonces.
y vamos a decirle que esto es interrupción, coma, LCD, coma, función, y vamos a nombrarlo de esta forma. Esperamos entonces a que compile. Vamos a verificar si de pronto hay algún inconveniente que vamos a revisar. Y vamos a generar nuestra simulación. De esta forma entonces traemos la connotación de la interrupción, el código que creamos. Vamos a ver si de pronto podemos ampliar un poco esta parte para que se alcance a visualizar un poco mejor. Tal vez de esta forma pueda ser. Vamos a generar un medidor de voltaje para de esta forma evidenciar. Vamos a colocarlo por acá abajo, cuál es el valor que estamos obteniendo de nuestro potenciómetro. Vamos entonces a generar, vamos a abrir y vamos a verificar qué vamos a estar interpretando. Entonces cuando se pulse debería estar entonces generándose acá. Nos permite visualizar de manera visual los LEDs, lo está haciendo muy bien. Ahora lo que debo hacer es verificar el por qué no está funcionando nuestra LCD, para ver cuál es el error que podemos estar presentando. Entonces acá vamos a verificar si de pronto algún error de código. No, vamos a verificar y se están generando las interacciones, pero no me está visualizando. Muy seguramente puede ser por la denominación de nuestros pines de configuración del LCD, ya que se están verificando que sí están llegando las transiciones, pero no está llegando. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle la organización diferente, ya que muy seguramente, como estamos trabajando sobre otro programa diferente, es posible que nos haya generado un error. Acá nos está generando entonces la primera interrupción y nos dice que 1 es igual a la interrupción. Muy bien. Nos está diciendo entonces que para la segunda interrupción la temperatura es de 0.36, como lo podemos visualizar acá, es de 36 grados centígrados y está encendiendo el LED correspondiente. También está diciendo entonces que en la interrupción 3 no tengo nada establecido y que para la siguiente interrupción, que sería la cuarta, tengo lo que es la lectura del potenciómetro, que es 1.45, y lo está generando de forma eficiente. Cuando desbordo entonces a 5, recordemos, él inicializa nuevamente la interrupción y nuevamente nos genera sobre el reinicio de estas transiciones. Efectivamente lo estamos consiguiendo y se está generando de esa forma. Entonces podemos establecer o podemos visualizar que efectivamente se están generando las interrupciones. De esta forma entonces terminamos lo que hace referente al concepto y el manejo de interrupciones. Muchas gracias.